Dos rápidas preguntas para dar inicio a nuestro programa para hoy. Primera pregunta. ¿Estarías dispuesta a morir para que un ser muy amado por ti pudiera vivir? Bueno, muy probablemente la respuesta es sí. Segunda pregunta. ¿Estarías dispuesta a morir para que un conocido tuyo pudiera vivir? La respuesta muy probablemente es un categórico no. Pero quiero decirte que ha ocurrido tal como el relato para hoy nos lo va a mostrar. Pero antes de entrar en los detalles del relato, permíteme darte la bienvenida a la continuación de la serie Cuéntame esa historia otra vez. ¿Y quién nos cuenta el relato? Bueno, lo he leído en varias versiones. De hecho hay muchas, pero me gusta la de Max Lucado. En su libro, en inglés se titula 6 Hours One Friday. En español diríamos 6 horas de un día viernes, publicado por la editorial Multnomah en el año de 1989. ¿Y qué dice el relato? El relato habla de un sacerdote de origen polaco de nombre Maximilian Kolbe, quien en tiempos de la Segunda Guerra Mundial fue tomado prisionero y llevado a ese infame campo de concentración llamado Auschwitz. Pero Auschwitz, vale decir, no solamente era campo de concentración, también era un campo de exterminio, porque se calcula que allí murieron más de 1 millón de personas, mayormente judíos. Y un día se dice que un prisionero escapó. La pena era que por cada prisionero que escapara, 10 reclusos inocentes debían morir. Y eso se hacía al azar. Así que el día de la selección llegó. Uno tras otro fueron seleccionados los prisioneros que morirían. Y cuando se llegó al número 10, se cuenta que el seleccionado, otro polaco por cierto, de nombre Franciszek, comenzó a sollozar y a decir en voz alta: oh Dios, tengo esposa, tengo hijos. Bueno, eso por supuesto para nada les importaba a los guardias alemanes, pero había en el grupo una persona a quien sí le importó lo que Franciszek había dicho. Así que adelantándose, pidió permiso para hablar al comandante de los guardias alemanes y el permiso se le concedió. Entonces Maximilian Kolbe, que fue quien pidió el permiso, dijo: yo quiero morir por él. ¿Y por qué tú quieres morir por él?, preguntó el comandante. Kolbe respondió: ya soy anciano, no tengo esposa, no tengo hijos. ¿De qué podría servir? Entonces al comandante le pareció razonable la oferta porque Franciszek era mucho más joven y por supuesto más útil en ese campo de concentración. Así que la oferta de Kolbe fue aceptada, pasó a formar parte del grupo de los 10, se les llevó a un lugar donde no se les suministraría ningún tipo de alimento, ningún tipo de bebida, así que morirían de hambre. Se cuenta que todos excepto Kolbe murieron de hambre. Y cuando se inspeccionó el lugar, finalmente Kolbe murió como producto de una inyección letal que se le aplicó. Bueno, aquí estamos hablando, como te habrás dado cuenta, del mayor acto de bondad. De hecho, la palabra sacrificio encaja perfectamente en lo que Maximilian Kolbe hizo en favor de Franciszek. De hecho, en palabras del mismo Señor Jesucristo, leemos en la Biblia, recordarás el capítulo número 15 del Evangelio según San Juan, el mismo Señor Jesús dijo: nadie tiene mayor amor que este, que alguien ponga su vida por sus amigos. El caso es que, bueno, es difícil leer este relato o escucharlo sin que algunas preguntas o reflexiones profundas lleguen a la mente. La primera, por ejemplo, sería: ¿cómo se puede explicar
que este acto, que es, como hemos dicho, el mayor acto de bondad que un ser humano puede hacer en favor de otro, ¿cómo puede ser que se produzca en un ambiente, en un escenario donde cada día se producen las mayores atrocidades y los mayores actos de crueldad que un ser humano pueda infligir sobre otro ser humano? Bueno, quizás es una forma como se nos recuerda que hay todavía, a pesar de la maldad tan extendida en todo el mundo, que hay corazones donde la chispa, digamos, original, por decirlo así, de la creación de Dios, recordemos que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, todavía esa imagen se conserva, es decir, no ha desaparecido de un todo, aunque parece que en algunos seres humanos sí ha ocurrido, como es el caso de los guardias alemanes en este relato. Número 2. ¿Cómo vivió Francis Schack después de haber sido objeto de ese gran favor? Bueno, no sabemos los detalles en particular, pero sí sabemos, por ejemplo, que él con sus propias manos fabricó una placa con el nombre de Kolbe en la fecha de su muerte, 14 de agosto de 1941, y colocó esa placa en un lugar visible en su hogar como un recordativo, como para que él nunca olvidara que él estaba vivo gracias al sacrificio de otro ser humano por él. Una forma de decirle, no puedes vivir como tú quieras. Recuerda que tú vives gracias al gran amor que otro tuvo por ti. Y también se cuenta que él cada 14 de agosto se trasladaba a Auschwitz para rendir tributo al hombre que había muerto por él. Aparte de eso, bueno, quizás hay otras historias que se cuentan, pero el caso es que la pregunta está en su lugar. ¿Cómo vivió? Bueno, vivió como si eso le importó, al parecer sí. Vivió de tal forma que en vida honró la memoria del hombre que murió por él, aparentemente sí. El caso es que uno se pregunta, los familiares de Francis Schack, los vecinos, llegaron a la conclusión de que de verdad Kolbe no murió en vano. Bueno, eso es lo que uno quisiera escuchar. Pero esta reflexión entonces me lleva a una tercera y última, y es que es muy difícil escuchar o leer sobre este sacrificio de Maximilian Kolbe sin pensar en ese otro sacrificio que muchos siglos antes se produjo en el Monte Calvario. Y también es difícil no preguntarse cómo estamos viviendo tú y yo. O sea, estamos viviendo como si nada ocurrió en el Monte Calvario hace unos 20 siglos. ¿Estamos viviendo para la complacencia propia o estamos viviendo para la honra y la gloria de aquel que voluntariamente se entregó a la muerte por ti y por mí? Bueno, Dios quiera que sea esto último, porque me gusta pensar, cuando pienso en la muerte de Cristo, que allí clavado en la cruz, Él prácticamente estaba diciendo a la humanidad y a la posteridad, hasta el fin de los tiempos, yo morí por ti. Yo morí por Él, por Él, por Él, por Él. Y si le pones nombre, suena mejor. Si yo digo, por ejemplo, Cristo en la cruz estaba diciendo, Fernando Zavala, yo morí por ti. Entonces, su recuerdo, y no solamente el recuerdo de su sacrificio, sino las implicaciones de ese sacrificio, siempre estarán delante de mí. Que la muerte de Cristo, su sacrificio voluntario, siempre esté en nuestra mente, y mucho más que eso, que podamos vivir de tal forma que honremos el nombre a quien amamos, porque Él nos amó primero. Y dicho esto, solo me resta recordarte que cualquiera sea el sacrificio que estés enfrentando, el desafío, la prueba que estés enfrentando en este momento, lo enfrentes en el nombre de Dios y con el poder de Dios.